Pues acabamos este módulo 4 con nuestro video de aplicación y bueno, en aplicación pues ya se imaginarán de qué aplicación estaría yo hablando, ¿no? Si volteamos y vemos esa y linda imagen de un coche. Realmente las imágenes que estamos poniendo son muy atractivas. Veamos la siguiente. Estamos ambientando ahorita, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Un coche en movimiento. Ese coche ya se va a mover sobre curvas, ¿no? Veamos otro. Sobre curvas, las velocidades no tienen que ser constantes, ahora ya nos atrevemos a muchas más cosas, ¿no? Para representar esa velocidad. Pasemos a uno último, me encanta por ese cielo, ¿no? Ese cielo y el coche en movimiento. Esta es una ambientación, ¿no? Es una ambientación ¿para qué? Para volver sobre lo duro, sobre las matemáticas. Vamos a ver otra vez este contexto del movimiento de coches, ¿no? Para poder hacer otras generalizaciones más que nos capaciten completamente en esto de derivar y antiderivar. Si me acompañan entonces al papel, ya preparados, ya teníamos aquí nuestras formulitas, ¿no? Que habíamos trabajado y bueno, pues a lo mejor ahorita todavía están frescos en su memoria de decir, esta es la función f de x y esa es su derivada f' de x, esta es la magnitud m de x y aquí está su razón de cambio r de x, este fue el origen, el volumen de agua en un tanque, ¿no? Que se estaba llenando y la razón de cambio, litros por minuto, ¿no? Que estaba ahí cambiando. Si me voy al contexto de los coches, pues las letras que vamos a usar son, o sea, en lugar de F, M, V mayúscula vamos a decir X de T, ¿no? X de T es igual a T a la N, decir que la posición depende del tiempo y en lugar de F', R o R igual, R de X, R de T, acá vamos a decir V de T, que sería igual a N T a la N menos 1. O sea, en este momento, con estas dos que están aquí, estamos volviendo al contexto de los coches. Estamos hablando de la posición de un coche y estamos hablando de la velocidad del coche. La velocidad es la derivada de la posición, ¿ok? Y el contexto de coches me va a permitir con ustedes hacer otros razonamientos que ahí son muy intuitivos, ¿no? Y que nos van a permitir hablar de esto, o de esto, ¿no? O de esto también. O sea, poder intercambiar los roles entre estos dos objetos matemáticos. Entonces, si me acompañan al papel, vamos a empezar con estos. Aquí tenemos estas dos expresiones, ¿cierto? La posición del coche y la velocidad. Y entonces el razonamiento simple que les decía yo es fácil de pensar incluso en palabras. O sea, si yo voy en mi coche, ¿no? Digamos a 30 kilómetros por hora, ¿no? En una zona escolar, ¿sí? Y la escuela es tan larga que pasa una hora para que la pueda yo recorrer. Entonces, recorro una cierta distancia en esa hora, ¿no? ¿Qué pasaría si en lugar de llevar la velocidad de 30, llevara una velocidad de la mitad de 30, o sea, 15 kilómetros por hora? La distancia que yo recorrería sería pues la mitad de la distancia que recorrí antes, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, hay una relación natural entre la velocidad que uno puede percibir, ¿no? Que se lleva, y estar pensando que uno se mueve con el doble de la velocidad o la mitad de la velocidad, porque ahí la implicación sobre la distancia recorrida es la misma, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo los invito a que juguemos con las fórmulas de esta manera. O sea, voy a poner una velocidad, vamos a pensar ahorita que nuestra velocidad fuese 2t, o sea, estoy actuando con respecto a esta fórmula. La posición sería t cuadrada, ¿no? O sea, estoy actuando con respecto a esta fórmula, ¿no? Donde estoy usando la n como el número 2, ¿ok? Pero si ahora yo pensara, ¿no? Que estoy recorriendo, ¿no? Una distancia con la mitad de esta velocidad, eso sería como pensar matemáticamente en que b de t fuese igual a 2t entre 2, ¿no? La mitad de la velocidad. Si llevo la mitad de la velocidad, es como que natural pensar que voy a recorrer la mitad de la distancia, ¿no? ¿Cierto?
esto me lleva a proponerles que para b de t igual a t, x de t es t cuadrada entre 2. ¿De acuerdo? Si ahora con esta fórmula trabajo y propongo, vamos a cambiarle el color, que la velocidad fuese el triple de lo que llevaba aquí, o sea, 3t, la distancia que recorrería sería el triple de la distancia que recorrería antes, ¿no? Que recorría antes, ¿sí? O sea, me estoy basando, fíjense, ahorita estoy haciendo de este un lugar sobre el que estoy apoyando mi pensamiento. Cuando la velocidad v de t es t, la posición es t cuadrada entre 2. Y si fuera el triple de esa velocidad, la posición sería el triple. Y si fuera la tercera parte de esta velocidad, entonces la posición sería la tercera parte de la posición de antes, ¿no? ¿De acuerdo? Si la velocidad fuese k veces la velocidad que llevaba antes, entonces la posición va a ser k veces la posición a la que llegaba, que es lo mismo que la distancia recorrida antes, ¿no? Con esto estamos generando una expresión matemática, ¿verdad? Que es la que vamos a poner, digamos, sobre la mesa, ¿ok? Pero en términos de ¿qué? Pues en términos de la derivada, ¿les parece? O sea, en este caso lo que tendríamos nosotros es, esta es la derivada y esta sería la magnitud, ¿no? De la magnitud cuya derivada es esta. O sea, tengo una manera de proponer aquí, si f' de x es k por x, ¿qué estoy haciendo? La velocidad de la derivada y en lugar del t pongo x, ¿no? Y en lugar de t pongo x. Entonces, si la derivada es k por x, ¿quién es la función? La función sería k x cuadrada sobre 2, ¿sí? Lo que hice fue cambiar la t por x y en lugar de la posición hablar de la función en general, ¿ok? Vamos a ponerlo en limpio acá en la siguiente hoja o lo hacemos en un papelito. Vamos a hacerlo en un papelito de un color distinto para variar, ¿no? Si la derivada es k por x, entonces la función es k por x cuadrada entre 2. ¿Sí? Ahorita no estoy agregándole que el tanque tuviera 20 litros o que el coche ya estaba en la posición 25 kilómetros, no, estoy dejando como que el valor inicial de la magnitud es 0 para que el cambio acumulado coincida ahorita con el valor de la magnitud o de la función. Entonces, estas dos formulitas, voy a limpiar mi hoja, aquí están, ¿de acuerdo? Se generaron a partir de pensar en las velocidades, ¿no? Vamos a hacer una más, o sea, una generalización más en este sentido. ¿Recuerdan ustedes que ya teníamos que cuando x de t esté a la n, entonces la b de t, ¿dónde está la b de t? Ya se me perdió mi b de t. ¿Dónde quedó la b de t? Aquí está. b de t es nt a la n menos 1, ¿no? Entonces vamos a agarrar otra vez otro valor, vamos a ponerle aquí un número 3, ¿cierto? Entonces lo que tenemos es que la velocidad sería 3t al cuadrado, eran cosas que ya sabíamos, esta corresponde con la posición que es t al cubo, ¿de acuerdo? Estoy poniendo en la n un 3, ¿ok? Y ahora me voy al contexto de los coches. Y vuelvo a pensar en los coches. Vamos a poner el coche. A ver, vamos a pensar en el coche en un segundo para ponernos en el ambiente y volver sobre nuestras fórmulas. Ahí está el coche. Qué lindo cielo. Qué lindo cielo. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a regresar aquí a las fórmulas. Fue un descansito en la mente, ¿no? Ahora, pensando en coches, consideremos que en lugar de llevar esta velocidad, llevamos la tercera parte de esa velocidad.
¿ok? Entonces, la distancia recorrida sería la tercera parte de la que recorrí antes, ¿ok? Esto ya me lleva a expresar que si b de t es igual a t cuadrada, entonces x de t es igual a t cúbica entre 3, ¿de acuerdo? Y este es entonces el momento de señalar esta expresión que nos estaría conectando con otras cosas, como por ejemplo, si la velocidad es t cuadrada, la posición es t cúbica entre 3, y si la velocidad fuese el doble de t cuadrada, entonces la posición sería el doble de t cúbica entre 3. Y si la velocidad fuese 4 veces la velocidad original, que es esta, entonces la posición sería 4 veces la posición recorrida o la distancia recorrida antes, ¿no? Otra generalización, ¿se fijan? En este lugar que está aquí, en este número 4 que está aquí, ¿dónde está? Aquí está. En ese número 4 yo puedo pensar en 5, 6, 7, lo que sea. Vamos a decirle ahora, no voy a poner n, que voy a poner k, porque k ahorita es como el parámetro, ¿no?, que está afectando esta expresión. Y entonces esa k la vamos a traer aquí para que vean que estamos en lo mismo. Me voy a ir a la parte de arriba, me voy a ir con un color más apropiado ahorita, como el naranja, y esta parte de aquí se va a poder expresar de tal manera que si la velocidad es k veces t cuadrada, entonces la posición sería k veces t cúbica entre 3, ¿no? ¿Sí? Y en términos de derivadas, ¿qué es lo que podríamos decir? Llevamos estas dos, ¿no? Si f' es kx, f de x es kx cuadrada entre 2, ¿no? Pues ahora diríamos, si f', porque la f' es la derivada, es la velocidad. Si f' de x es kx cuadrada, entonces, ¿quién sería la función? La función sería, me la traigo de acá, sería k veces x al cubo entre 3, ¿de acuerdo? Ya llevamos estas dos, ¿cierto? Si ahorita se las pongo en una hoja nueva, vamos a ponerla en una hoja nueva. Parece que estoy haciendo magias aquí, ¿verdad? Nada por aquí, nada por acá. Pero ustedes saben que todo esto es bien real. Así salieron las fórmulas, ¿no? Ni modo. No sé si ya puedan ustedes pensar quién es la que sigue. ¿Quién sería la fórmula que sigue si hacemos ahorita otra vez nuestro proceso de inducción, ¿no? O sea, la tercera, vamos a pensar paso a pasito, ¿no? La tercera sería poner aquí, en lugar de f', poner de kx cuadrada, perdón, pondríamos f' de x es igual a k por x al cubo, y aquí la función sería k por x a la cuarta entre 4, ¿verdad? Así como se puso aquí x cúbica entre 3, aquí sería kx cuarta entre 4. Y en general diríamos, si f' de x es igual a k por x a la n, entonces f de x es igual a k por x a la n más 1 entre n más 1, ¿no? Porque acá era n y acá es n más 1, así como aquí era 3 y aquí es 4, aquí es 2, acá es 3, ¿no? Y entonces tenemos esta expresión de donde ahora partimos de esta que es la derivada, vamos a ponerle con el color bonito, esta es la derivada. ¿Y qué nombre le vamos a poner a esta función de acá? Esta función es tal que esta es su derivada, o sea, ella es tal que ella es su derivada, o sea, ella es la antiderivada, ¿no? De la función que tengo acá, o sea, la antiderivada, ¿por qué? Porque ella es una función cuya derivada es esta, ¿sí?
ella es la antiderivada de esta expresión y ella es la derivada de esta expresión, ¿sí? Y ahí están conectadas la derivada y la antiderivada, ¿no? Con este manejo algorítmico o algebraico, ¿no? Que hemos estado nosotros haciendo, ¿cierto? Tenemos entonces dos fórmulas, dos maneras, una ida y un regreso, ¿no? Los voy a dejar con esta hojita última, ¿sí? En donde podamos concretar esto nuevamente, para que ustedes vean, ¿no? Que cómo esto algorítmico puede ser divertido. A muchos nos gusta, ¿eh? A mí sí me gusta hacer estas cosas también, ¿no? Pero también me gusta entender de dónde salen, ¿no? Entonces, una sería, si yo les digo que la función es f de x igual a k por x a la n, ¿ok? Entonces yo esperaría que ustedes conectaran que la derivada es k bajo la n, dejo la x, a la n le quito 1, ¿sí? Eso lo vimos más que todo, lo sacamos del contexto de tanques. Pero ahora la idea sería también que sean capaces de decir, si la derivada es k por x a la n, ¿sí? Es la que acabamos de ver hace un momentito. Entonces, la función va a ser que la antiderivada es kx a la n más 1 entre n más 1, ¿sí? Y entonces, estos se vuelven procesos algorítmicos. Aquí se dice yo derivo y aquí digo yo antiderivo, ¿sí? Cuando derivo, se baja el exponente y a la x la dejo con el exponente quitándole 1. Cuando antiderivo, en la expresión x a la n, al exponente le agrego 1 y divido entre ese exponente, ¿no? Vean ustedes que lo que estoy haciendo ahorita es tratando de juntar lo que ustedes pueden conocer, ¿no? Con una misma expresión, porque les digo, como quiera, en matemáticas, en el cálculo, el personaje fue la función, entonces a la función, que es la misma, se le deriva o se le antideriva, ¿no? Y esto ya nos hace, ahorita están separadas como función y derivada, ¿no? Pero nos hace tener como un proceso, ¿no? En donde en el centro voy a tener una función que va a ser kx a la n, que se llama una función potencia, porque está elevada a la potencia n, ¿sí? Y entonces puedo hacer esto hacia acá, puedo derivar. Si yo derivo, aquí voy a tener f' de x igual a knx a la n menos 1, ¿sí? Pero también puedo pensar que ella es la derivada de otra, ¿ok? Ella es una derivada, o sea, ella es una derivada, como acá en mi dedo en lo naranja, ¿no? Y entonces puedo decir antiderivo. Y pensar entonces en una fórmula que le vamos a poner una f mayúscula para la antiderivada de esta función. Y esa fórmula sería kx a la n más 1 entre n más 1, ¿ok? Y entonces tenemos juntos los dos procesos, ¿no? Los dos procesos del cálculo, el proceso de derivar y el proceso de antiderivar. El personaje central es la función potencia, y ya sabemos entonces derivar la función potencia. ¿Cómo se le hace para derivar la función potencia? Si es kx a la n, entonces dejo la k en la derivada, dejo la k, bajo el exponente y a la x le quito 1 en el exponente. Si voy a antiderivar una función potencia kx a la n, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues entonces dejo la k y a la x le agrego 1 al exponente y divido entre n más 1. Y todo se vuelve un juego de letras otra vez, ¿no? Yo les digo, dije que era la última hojita, ya antes eché mentiras, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo en esta para que no sí sea la última hojita. Aquí les digo, si y es igual a 3x a la 7, ¿no? ¿Quién es la derivada? Y' es igual a 3 por 7 por x a la 6, ¿no? 21x a la 6. ¿Quién es la antiderivada? ¿No? Vamos a ponerle y mayúscula. Y es igual a 3x a la 7 más 1 entre 7 más 1, ¿no? O sea, sería 3 octavos
de x a la 8, ¿cierto? O sea, estoy haciendo ahorita que ustedes a partir de este objeto que es la función sepan derivar y sepan antiderivar, ¿no? A estas funciones. Funciones que, como les he dicho, se llaman funciones potencia. Yo creo que hasta aquí los dejo, ¿no? Ya es suficiente de esto. Espero que podamos practicar con esto de derivar y antiderivar. Ustedes ya saben que nuestro personaje principal ahorita es la función. Esta imagen de aquí es, digamos, el fruto de este módulo 4. Abordamos contextos, el de los llenado de tanques, el de los coches también, y a través de la computadora, de Excel, de Euler, todo nos ayudó para llegar a visualizar estas fórmulas, ¿no? Que ahorita se convierten en un algoritmo de derivar y antiderivar.